La clave 30, en un día tan importante para la historia reciente del Cuervo como es el día de hoy, nos sirve de cierre a todo este proceso histórico que hemos tratado de desgranar y desglosar en sus aspectos más esenciales desde que iniciamos la primera de las claves allá por el pasado 10 de octubre. En su discurso de despedida de la alcaldía en junio de 1995, Antonio Amuedo Romero reflexionaba acerca de la situación encontrada al inicio de su mandato, de los obstáculos y del camino recorrido en estos 2 años y medio ya transcurridos, haciendo desde luego especial hincapié en lo que esperaba al inicio del recorrido, pero que al final no acabó siendo. Quizá esta reflexión de Amuedo fuera una previsión de uno de los mayores defectos de la política cuerveña y que, como él mismo recargaba, ni siquiera esperó la clase política entonces a que se iniciara el primer vuelo para lanzarse sobre las esperanzas todavía aún recientes del mes de diciembre de 1992. Literalmente, decía Amuedo en un fragmento del citado discurso. No es que estemos quejosos de haber recibido poca ayuda, no es quejosos, sino tristes. Estos primeros años eran para que todas las fuerzas políticas de nuestro pueblo hubiesen trabajado en una misma línea, consolidar nuestro ayuntamiento como pilar básico del desarrollo de nuestro pueblo. Pero la verdad es que esas otras fuerzas han preferido el camino de la confrontación, de la crítica por la crítica, con el único objetivo de la destrucción y la consecución de más votos. Esperemos que la conciencia de pueblo que siempre hemos reivindicado cale primero en nuestros políticos, para que antes que nada se sientan cuerveños. Pero esto es un tema en el que no queremos profundizar más, porque en paz queríamos trabajar por el Cuervo y en paz queremos marcharnos. Es necesario enlazar esta parte del citado discurso con la que le va a servir a Amuedo para explicar los motivos de las disensiones internas de JICU de cara a los comicios que se iban a celebrar en mayo de 1995. Podemos observar que ese mal denunciado en líneas anteriores también estaba presente en las filas del mismo JICU. Decía Amuedo en su discurso. Nosotros entendíamos que había que buscar un equipo preparado, capaz de resolver los problemas de nuestro ayuntamiento. No podíamos limitarnos a elaborar una lista que consiguiese más o menos votos. Teníamos que ser conscientes de nuestra responsabilidad y pensar en el después, cuando tuviésemos que gobernar, si el Cuervo así nos daba su confianza. No podíamos cometer los errores que en otros partidos estábamos criticando. Pero hay personas que dentro de JICU no piensan así, que creen que su aportación anterior es suficiente garantía para ir en la lista, que han antepuesto su voluntad a la del grupo o que han querido que determinadas personas fuesen en determinados puestos, encontrándome con continuos obstáculos a la hora de confeccionar el nuevo equipo que nosotros considerábamos idóneo. Fruto de esa actitud ha sido el boicot al que han sometido a la lista que ya estaba elaborada, a través de comentarios sobre miembros del equipo de gobierno, contando mentiras a algunas personas para que llegaran a enfrentarse entre ellas y desprestigiando a miembros de la lista sin razón justificada para ello. Lo que ayer funcionaba bien, hoy ya no. Toda esta situación ha creado un clima de tensión, crispación y desconfianza dentro del grupo independiente, que de haber seguido para adelante hubiese estallado antes o después, cosa que en nada hubiese beneficiado al pueblo del Cuervo. Era nuestra responsabilidad que esa situación no se llegase a producir y por ello hemos renunciado a presentarnos, porque consideramos que los intereses de nuestro pueblo están por encima de cualquier partido político o de cualquier particular. Al considerar que los objetivos de JICU han variado a los de hace 4 años, algunos miembros hemos decidido darnos de baja del grupo, mientras otros compañeros han decidido seguir para adelante con el proyecto, y a los que desde aquí les deseamos las mejores de la suerte. Enlazando con esta motivación de la decisión tomada, Amuedo reflexionaba sobre el verdadero papel que el político debía desempeñar en su labor y en su trabajo diario, sobre todo de manera conjunta con la ciudadanía en la construcción de un proyecto y de una comunidad que comenzaba a dar sus primeros pasos de manera independiente. Decía Amuedo lo siguiente: los partidos a menudo consideramos que somos los protagonistas
cuando en realidad no somos más que meros instrumentos, debiendo ser conscientes de que cuando no servimos a los intereses de nuestro pueblo, lo mejor que hacemos es marcharnos. El verdadero protagonista debe ser el pueblo, pero también este debe poner de su parte. No se puede ser conformista, sin capacidad de lucha. No podemos mirar al ayuntamiento como algo externo a nosotros, que no nos interesa lo más mínimo lo que en él suceda, excepto cuando las cosas nos salen mal y vemos o vamos a él a pedir trabajo. Cada habitante, cada ciudadano debe ser consciente de que vive en sociedad, dentro de una colectividad, y que se debe a esa colectividad, y no al contrario. La palabra solidaridad debe ser de uso diario, dándole el valor que se merece con nuestro propio ejemplo. De nada le sirve a un pueblo tener unos representantes más o menos cualificados cuando él no está dispuesto a asumir el papel que le corresponde en la democracia. Y ello debe de hacerlo a través de la participación, la información y el trabajo. Este camino es más duro y difícil que el de los chismorreos o críticas en las esquinas, pero mucho más constructivo para todos. Entiendo que construir no es tarea fácil, pero en resumen, en la suma de autoconstruirnos a nosotros mismos, perfeccionando nuestra educación, modificando nuestros valores, siempre en beneficio de la comunidad e interpretando la palabra justicia en su sentido más solidario. Entre todos tenemos que construir nuestro pueblo y esa es una responsabilidad que corresponde por igual a todos y a cada uno de los ciudadanos. Dejémonos de lamentaciones y hagamos un ejercicio de autocrítica imprescindible para que los cimientos de nuestro futuro no se resquebrajen. La historia, al igual que la vida, siempre se abre paso. Han transcurrido ya 30 años desde aquel 19 de diciembre de 1992 y la segregación debiera ya de haberse convertido en el acontecimiento fundacional de la historia reciente del Cuervo, puesto que pueblo ya éramos desde bastante antes en la historia, no autodeterminado, que sería la palabra para hacer referencia a la etapa que se inicia a partir del 19 de diciembre de 1992, decía que no autodeterminado antes de 1992. La segregación es historia y como tal debe prestarse a ser abordada para, el análisis riguroso y basado desde luego en metodología historiográfica. Se hace así necesario buscar desde nuestro punto de vista las condiciones en que desde la sociedad civil se cree la necesidad de conocer su pasado y desde la propia administración local las circunstancias para fomentar el estudio de la historia del Cuervo y sus aspectos más importantes en nuestro presente. Desde luego que es urgente desde los dos ámbitos confluir en una línea de trabajo que fomente el estudio y el conocimiento de los aspectos más relevantes de la configuración del Cuervo como comunidad de personas con un proyecto en común. Y aquí, desde luego, planteamos desde el propio Ateneo el por qué no a la creación de un centro de estudios cuerveños. ¿Por qué no? Solo por ese camino realmente va a ser posible, entre otros factores y elementos, alcanzar lo necesario para volver al proyecto de pueblo que una vez hubo. Solo realmente de esa manera podremos acabar aglutinando individualidades en un colectivo que una vez fue, sin lugar a dudas, para hoy permitirnos ser. Desde el Ateneo Arbonaida y desde el que les habla personalmente, solo nos queda para cerrar esta clave número 30, el daros las gracias por haber estado ahí al otro lado, prestando atención en algún momento del día, de los días tan ajetreados que llevamos en esta vida tan intensa que nos toca vivir, para acercaros un poco más a la historia del Cuervo, que desde nuestra humilde contribución esperemos que se haya podido alumbrar en una mínima parte, pero que desde luego siempre tratamos al final de acercar a la población desde una óptica divulgativa y al mismo tiempo
conocer en profundidad, porque desde luego, como acabamos de decir, es uno de los grandes retos todavía sobre la mesa para este pueblo, seguir indagando en la historia del mismo y seguir convenciéndonos de que nuestra historia precisamente no comienza con el proceso de segregación. Es una historia que va bastante más allá en el tiempo y que desde luego su conocimiento y su divulgación acabarían contribuyendo a crear uno de esos elementos tan importantes en esa consecución del proyecto que es necesario para acabar constituyendo un pueblo más sólido que no es otro que el de la identidad y la idiosincrasia. Así que muchísimas gracias por la atención y el Ateneo sigue teniendo las puertas abiertas para que os acerquéis y podamos contribuir entre todos, como decíamos antes, a este trabajo de conocimiento y desde luego divulgación de nuestra propia historia.